Bienvenida a Recupera tu Salud Tiroidea podcast. Mi nombre es Siria Velarde y soy coach de nutrición funcional y especialista en salud tiroidea. Soy la creadora del programa Recupera tu Salud Tiroidea, donde ayudo a mujeres como tú a identificar y reparar las causas detrás del hipotiroidismo. Para esto uso estudios en sangre y herramientas funcionales, porque aunque el diagnóstico sea el mismo, las causas que nos llevaron a desarrollar hipotiroidismo pueden ser muy distintas entre una persona y otra y van desde desequilibrios hormonales hasta problemas intestinales, deficiencias nutricionales, metales pesados, infecciones crónicas y, por supuesto, estrés crónico. Yo misma desarrollé hipotiroidismo de Hashimoto y tardé años en ser diagnosticada correctamente. La falta de respuestas me llevó hace más de una década a estudiar y aprender de los expertos en el tema. Todo empezó con la necesidad de sanar yo y ahora me dedico a ayudar a otras mujeres. La intención de este podcast es ser esa voz que te hable de forma clara sobre lo que necesitas y lo que no necesitas, porque créeme, en estos más de 10 años he probado y visto de todo. Sé lo que funciona y lo que no funciona cuando tienes hipotiroidismo. Si estás lista para aprender conmigo, empezamos. Hola, bienvenida a Recupera tu Salud Tiroidea podcast. En este segundo episodio de la segunda temporada voy a seguir hablando sobre los miomas uterinos. Ya te platiqué mi experiencia personal en el episodio número 1 de esta segunda temporada. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches antes de este episodio. Páusalo un ratito, regresa a escuchar el primer episodio de la segunda temporada, porque con eso vas a entender por qué tanta insistencia en hablar sobre este tema. Creo que si yo hubiera tenido esta información hace 15 años, hubiera tomado decisiones diferentes en algunas áreas, especialmente después de los 40, donde el tema de los miomas empieza a complicarse un poquito más por todas las fluctuaciones hormonales, especialmente en el estrógeno y progesterona, que empezamos a tener en esta etapa de la vida, y es donde los miomas son más comunes de identificar. Empezaré diciendo que este era un tema que no había explorado a fondo porque no sabía que yo tenía miomas, pero una vez que tuve el diagnóstico, que supe que los tenía, me obsesioné investigando sobre el tema y les quiero dar el resumen de toda esa investigación que hice para que alguien más se beneficie. Antes de avanzar más con el tema, quiero aclarar que este episodio no intenta sustituir un procedimiento sugerido por su médico, no intenta servir de diagnóstico, es simplemente informativo para que tengas más información al momento de ir con tu doctor, que le puedas hacer preguntas, que sepas que tienes opciones, cuáles son tus opciones, que sepas qué está pasando en tu cuerpo, cuáles son las variantes o los factores que pueden estar influyendo en el crecimiento de los miomas. Ok, aclarado lo anterior, empezamos con la información. El primer punto que quiero destacar cuando empecé a investigar sobre el tema es lo mucho que me sorprendió el porcentaje tan alto de mujeres que desarrollan miomas y lo poco que yo había escuchado del tema para este porcentaje tan alto. Según estudios en la literatura médica, alrededor del 70% de las mujeres desarrollan miomas antes de la menopausia. 70% de las mujeres a nivel mundial. Y creo que puede ser un poquito más alto por los casos que no son diagnosticados. Y aquí viene un punto importante. Muchos de los diagnósticos ocurren entre los 40 y los 50 años. En mujeres afrodescendientes, esta cifra puede ser de un 80% o incluso un 90%. Es súper común en las mujeres de ascendencia africana. Hay muchos estudios en mujeres afroamericanas, porque es donde se hacen la mayoría de los estudios. El número es muy, muy alto. ¿Por qué no había escuchado yo en mi círculo de amistades casos más frecuentes, que se hablara del tema más frecuentemente? La realidad es que llegué en un plano de mucha ignorancia, tengo que reconocer, sobre este tema porque no lo había escuchado con frecuencia. No había prestado mucha atención y así pasa, ¿no? A veces cuando no es un tema que nos aqueja en lo personal, puede ser que no lo identifiquemos o no prestemos mucha atención.
Un 70% o un 80% es un número bastante alto, así que vamos a desglosarlo todo. ¿Qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Qué opciones existen? ¿Y cómo podemos tomar decisiones más informadas? Como ya comenté en el episodio anterior, el por qué se desarrollan los miomas no hay una razón clara hasta el día de hoy en la medicina. No hay una sola causa. Creo que así como el cáncer es multifactorial, creo que también el tema de los miomas es multifactorial. Hay muchos factores que influyen en el desarrollo de los miomas. Claro que hay un componente genético, igual que en el cáncer, pero sabemos que el tener ciertos genes que nos predisponen, ya sea para un cáncer o para miomas, no es una sentencia de muerte y hay muchas cosas que podemos hacer para evitar que se desarrollen, aunque sea parte de nuestra genética. Y eso es lo que trato de hacer con este episodio. Darles más información para que si traes la predisposición no los desarrolles y si ya los desarrollaste puedas disminuir su tamaño, los puedas controlar y dejen de afectar tu vida, que tengas una mejor calidad de vida aún y cuando los desarrolles. Otra cosa importante a mencionar es que aunque son más comunes de descubrir o diagnosticar entre los 40 y los 50 años, esta década de los 40 a los 50 antes de la menopausia es crítica, estar muy al pendiente de estos temas, no saltarte tus visitas con tu ginecóloga, hacerte los ultrasonidos, que te hagan el tacto, pero hacer hincapié que sea una examinación completa, especialmente si tienes síntomas, obviamente. Los miomas, al igual que un cáncer, por ejemplo, no se desarrollan de la noche a la mañana, no es como que cumpliste 40 años y empezaron a tronar como palomitas. Muy seguramente ya los traías y los desarrollaste entre tus 20 y 30, pero se volvieron más evidentes o más problemáticos en esta etapa de los 40 a los 50 por las fluctuaciones hormonales que empezamos a experimentar en esta etapa, en la premenopausia. ¿Okay? La premenopausia son esos años, 10 años en promedio, donde el cuerpo se empieza a preparar para la menopausia. La perimenopausia es donde estás ya más cerquita de la menopausia, con muchos más síntomas, con cambios más evidentes, y luego viene la menopausia. Pero en esta etapa de los 40 estamos en premenopausia y es donde pueden crecer desproporcionadamente y empezar a causar muchos problemas. Pero no significa que después de los 40 ya todo va cuesta abajo. Seguimos en una etapa muy buena, mujeres, seguimos siendo muy jóvenes, pero sí, nuestro cuerpo empieza a cambiar y nos empieza a mandar señales. Los miomas son tumores benignos que se forman en el tejido muscular del útero. De hecho, cuando yo escuché la palabra tumor, aunque dijera benigno, fue como un sacudidón. Pero sí, son tumores benignos que se forman en el tejido muscular del útero. En mi caso, como mi ginecóloga nunca los había visto, sí fue un poquito alarmante y me hicieron estudios y pruebas de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, como no tienen una idea. Mi doctora nos explicaba cómo de repente, entre comillas, yo tenía estos miomas grandes que no se habían visto antes. Bueno, entonces una de las razones, si los miomas nunca habían estado y de repente ves estas masas en un ultrasonido, pues pueden estar. Los miomas que están grandes pueden estar enmascarando diferentes tipos de cáncer. Entonces, por eso, muy hábilmente, mi doctora fue lo primero que quiso descartar, que no hubiera un caso de cáncer, que hubiera fomentado un crecimiento repentino, entre comillas, de mis miomas. Yo sabía en el fondo de mi corazón que no tenía cáncer, pero obviamente seguí todo el protocolo, no me resistía a nada, todas las pruebas que me pidió mi doctora me las hice y sí, efectivamente, todas mis pruebas salieron negativas. De hecho, un marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva, estaba súper bajo, lo cual agradezco enormemente a mi cuerpo, que el único problema que estaba teniendo era que mi hígado no estaba procesando bien el estrógeno y habían crecido mis miomas, pero la presión en la región pélvica empezó a ser tan fuerte para mí que yo ya sentía que me estaba afectando el sistema nervioso, me sentía con ansiedad, me sentía con muchos problemas de enfoque, en fin. Ya les comenté gran parte de esto en el episodio anterior, pero sí me sorprendió para bien que mi proteína C reactiva estaba súper baja.
Por eso también, como este es un marcador, pues no de rutina, muchos médicos no lo piden si no presentas síntomas, pero es un marcador que a mí me gusta hacer frecuentemente. Revisar la proteína C reactiva nos puede ayudar a identificar cosas que no andan bien en el cuerpo mucho antes de que se manifiesten. Es un marcador que me gusta incluir al menos una vez al año en mis estudios de laboratorio porque nos puede ayudar a ganarle años en algunos casos a algún proceso inflamatorio que traigamos en el cuerpo. Nos puede ayudar a identificar cosas antes de que se aparezcan a modo de diagnóstico. Entonces es un marcador que a mí me encanta hacerme al menos una vez al año o a lo mejor cada 2 años si es que no presento síntomas. Pero bueno, cuando ya mi doctor me pidió todos estos estudios, fue un marcador que se incluyó en esas pruebas y estaba extremadamente bajo. Por eso también mi sorpresa cuando tuve el diagnóstico de miomas, especialmente del tamaño al que llegaron, y de verdad me hice pruebas de todo, de cabello, digestivas, de sangre, varios perfiles hormonales, nunca se vio nada raro. Los síntomas comunes del exceso de estrógeno es dolor en los senos, mucha sensibilidad, sangrados abundantes. No tenía yo nada de eso. Como les decía, los miomas son tumores, pero no son cancerígenos. Aún así pueden causar síntomas molestos o afectar la calidad de vida, sin duda. Y hay diferentes tipos de miomas según su localización. Los subserosos crecen hacia afuera del útero. Ese es el tipo que yo desarrollé y es el tipo de miomas que pueden crecer de forma silenciosa sin ser notados, ya que no dan síntomas. Como están fuera del útero, es como si fuera un chichón, un sobrecrecimiento de tejido y se acabó. En mi caso, mi periodo menstrual llegaba cada 28 a 30 días, el sangrado no era abundante, duraba 3 días, los cólicos eran bastante tolerables. Cada vez que venía mi periodo, yo sabía que tenía que apoyar mi periodo menstrual con ciertas hierbas, hojas, infusiones, en fin. Eso hacía que mi periodo fuera muy tolerable, entonces no tenía ni siquiera sospecha de que mi ciclo menstrual tuviera algo, mis hormonas tuvieran algún problema, porque no tenía síntomas evidentes de un exceso de estrógeno. Hay miomas intramurales que estos salen dentro de la pared uterina. Esos son los que más lata dan, ya que pueden provocar mucho dolor y sangrados abundantes cada mes, al grado de que muchas mujeres desarrollan anemia dado el sangrado excesivo. Y cosa curiosa, estos intramurales pueden ser muy pequeñitos, de milímetros de tamaño, y aún así causar muchos problemas. A diferencia de los míos, que ya medían centímetros y no me daban ningún síntoma más que de presión por el tamaño. Los miomas submucosos son hacia el interior del útero. Estos pueden afectar la fertilidad. Tanto los intramurales como los submucosos hacen que las mujeres vayan a consulta con su ginecóloga, ya sea por las molestias de sangrado abundante y dolor o porque se quieren embarazar y no pueden. Tiene sus pros y contras. Los intramurales y submucosos dan más lata, y por lo mismo es fácil identificarlos y que te diagnostiquen a tiempo cuando están aún pequeñitos, porque aún pequeñitos ya causan muchas broncas. Los subserosos son los que son más tricky porque no dan síntomas y en muchos casos no se ven en un ultrasonido, y en mi caso, que estaban en la pared posterior del útero apuntando o de cara al colon, pues menos, no se veían. Los síntomas que nos pueden dar, como ya mencioné antes, los más comunes: menstruaciones abundantes, periodos menstruales que duran más de una semana. Eso es, hay que hacer la diferencia en las menstruaciones abundantes. Pueden ser poquitos días pero de mucho sangrado, o puede ser un sangrado regular pero que duran muchos días. Esto se consideran en los 2 escenarios periodos abundantes. Hay cólicos menstruales muy intensos, hay sangrado entre periodos, hay una sensación de pesadez, llenura en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, que aquí hay que prestar mucha atención, si hay incomodidad, si hay ciertas posturas en el momento de la relación sexual donde hay una incomodidad, hay que prestarle atención. Puede haber dolor lumbar o en las piernas, incluso dependiendo del tamaño de los miomas, la ubicación de los miomas, pueden estar presionando nervios en la columna vertebral y causar este tipo de problemas. La distensión
distensión abdominal, sentir que estás inflamada, hinchada. Muchas veces lo confundimos con que nos cayó mal un alimento, las sensibilidades alimentarias, para las que hemos tenido problemas de intestino permeable, con las enfermedades autoinmunes. Es fácil confundir esta inflamación con problemas digestivos. De hecho, muchas mujeres se dan cuenta que tienen miomas primero porque van con un gastroenterólogo por problemas digestivos antes de darse cuenta en la oficina de su ginecóloga. Es súper común confundir problemas digestivos con los miomas. Hay estreñimiento también, puede haber dolor abdominal cuando ya están grandes, la frecuencia urinaria, muchas veces empiezan a presionar la vejiga, hay una urgencia por ir al baño, hacer pipí, sientes que no llegas, como un tipo mal de orina, estar yendo muy seguido a hacer pipí, o ir a hacer pipí y no poder orinar, que no sale el chorrito. También esa es una señal de que algo está causando presión en la vejiga que no te permite orinar. Sangrado uterino anormal, que está presente en aproximadamente el 30% de las mujeres con miomas, lo que ya mencioné antes. Sangrado entre periodos o flujos muy abundantes. Y hay síntomas que se mencionan poco, pero que son muy importante mencionarlos. Los síntomas son los relacionados con la salud mental, como la ansiedad y la depresión. Esto porque los miomas están fuertemente asociados con el exceso de estrógeno, como ya mencioné antes, y una deficiencia de progesterona. La progesterona tiene un efecto calmante, es un estabilizador del estado de ánimo, promueve el sueño, es un ansiolítico natural. Cuando está baja, aumenta la irritabilidad, la ansiedad y los cambios de humor. Algunos médicos llaman a la progesterona el Xanax natural por sus efectos calmantes. El Xanax también se conoce con el nombre de alprazolam, y este tipo de medicamentos que terminan en am, que son recetados para la ansiedad, pues el Xanax y el alprazolam son lo mismo. Ambos son benzodiazepinas y son típicos tratamientos psiquiátricos para la ansiedad. Entonces, la progesterona puede ser ese ansiolítico que nos calma, que nos ayuda a dormir, que nos ayuda con la ansiedad. Cuando empieza a disminuir la producción natural de progesterona es cuando podemos encontrarnos en estos cuadros de ansiedad, de insomnio. El exceso de estrógeno, por otro lado, puede provocar agitación mental, insomnio y sobreestimulación sensorial en muchas mujeres. Entonces, imagínense si traes este cuadro, pues no es únicamente el que estén creciendo estos tumores, sino y en mi caso, aquí me encontraba yo con una ansiedad, con esta sobreestimulación mental que me dificultaba muchísimo el enfoque, me dificultaba sentirme en calma. Y bueno, aquí yo me estaba atendiendo con un médico funcional que me recetó progesterona cuando le mencioné el tema de la ansiedad, que también yo lo asociaba con el hipotiroidismo, que no me lograba regular. Con mi dosis de hormonas, agregamos progesterona y empecé a dormir muy bien. También creo que el haber estado tomando progesterona evitó que yo notara síntomas de dominancia estrogénica porque la progesterona compensaba. Cuando la mujer tiene menstruaciones muy abundantes o que duran muchos días, puede llevarla a desarrollar anemia por deficiencia de hierro, lo cual produce fatiga física y mental, la niebla mental o dificultad para enfocarse, palpitaciones, entre otros síntomas. Y estos síntomas son similares a los de la ansiedad y la depresión. La falta de oxígeno que esto representa en el cerebro afecta la regulación emocional, y esto no es algo que está en la mente, no es una situación que me rebasó. Y aquí es donde menciono que sí, la terapia psicológica ayuda, pero no es lo único. Cuando hay desequilibrios también físicos, se pueden confundir fácilmente con desequilibrios de neurotransmisores. Ahorita se habla mucho de la desregulación del sistema nervioso y sí, totalmente de acuerdo, coincido en todo, sí es muy importante. Pero la parte física, cuando ya nos encontramos en esta situación, creo que voltear a ver únicamente la parte emocional o del sistema nervioso no es suficiente. Aquí ya hay que agarrar el toro por los cuernos y voltear a ver al cuerpo, porque es un desbalance ya en el cuerpo,
Para mí, este tipo de desbalances son multifactoriales y por lo tanto requieren un enfoque multifactorial, multifuncional. No es únicamente ir a terapia, no es únicamente ir con el psiquiatra, es voltear a ver al cuerpo también. Si se hace un enfoque funcional, voltear a ver al cuerpo, regular el sistema nervioso, reponer deficiencias de nutrientes, lo que sea que no esté funcionando bien en nuestro cuerpo, creo que podemos tener mucho más éxito que tomar un bando, que tomar un solo partido. Hay personas que todo es emocional y está el otro bando que todo es físico. Yo me encuentro ahorita en este punto justo a la mitad. Creo que es una combinación ya de las dos cosas. Como comenté en el episodio anterior, sí, la mente, los pensamientos, el mindset puede afectar la salud del cuerpo, especialmente, obviamente, cuando hay un estado mental de negatividad, cuando hay rencor atorado o enojo, cuando no puedo evitar la rumiación de pensamientos negativos. Claro que puede enfermar al cuerpo, pero una vez que el cuerpo se desregula también, esta alarma en el cuerpo, esta urgencia en el cuerpo también aprieta el botón en la mente de que algo no anda bien y mi vida está en peligro. Y el cuerpo empieza a mandarle esta comunicación, estas señales a la mente de que hay un fuego por apagar y empiezan estas ansiedades, especialmente la ansiedad, porque nuestra mente percibe que estamos en peligro, porque nuestra mente percibe que el cuerpo, y no nomás lo percibe, es real, el cuerpo está en peligro, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta comunicación también del cuerpo hacia la mente. El tema de los miomas, ya sea por falta de hierro, el exceso de estrógeno o la baja progesterona, estas tres cosas nos pueden dar la sensación de que nuestra mente está en problemas, pero no es únicamente la mente, es el cuerpo también, eso es toda esta combinación. Y por lo tanto, para mí el enfoque debería ser integral, debería de abordarse, sí, la terapia psicológica, pero también abordar los desbalances en el cuerpo. El tema de la inflamación crónica y neurotransmisores es otro factor que puede detonarse con la presencia de los miomas. Los miomas, como cualquier tejido que crece de forma anormal, pueden activar procesos inflamatorios bajos pero constantes, que esta es la famosa inflamación de bajo grado, pero que está presente 24/7 y que muchos médicos la consideran la raíz de todas las enfermedades crónicas. Este proceso inflamatorio de bajo grado que no se nota, pero que ahí está. La inflamación interfiere con la producción de serotonina y dopamina, que son neurotransmisores clave para el estado de ánimo, la motivación y el bienestar mental. Entonces, estar en un estado crónico inflamatorio nos pone también en riesgo de tener problemas de salud mental. Tengan esto en mente, si estás pasando por periodos de mucha ansiedad o tienes depresión, no todo está en la mente. Muchas mujeres no tienen síntomas evidentes, por lo que se terminan enterando de que tienen miomas por un ultrasonido de rutina en el consultorio de su médico, que fue mi caso. Y por mi experiencia puedo decir que no siempre se pueden ver. En mi caso nunca se vieron en los ultrasonidos que me hicieron los diferentes médicos que tuve. El ultrasonido que generalmente se practica en el consultorio de los médicos da una vista general del útero, pero la resolución es limitada. La calidad de la imagen es limitada. En muchos casos, la mejor estrategia para detectarlos en el consultorio es una exploración manual. Y sin lugar a dudas, la mejor herramienta de imagen que existe hoy en día es una resonancia magnética. Esa es la herramienta más precisa para detectar miomas en cualquier parte del útero. Nos muestra el tamaño, el número, la localización exacta, si está en la pared anterior, posterior, si es submucoso, subseroso, etc. Y la relación con órganos cercanos como la vejiga o el colon. Si tienes síntomas de los ya mencionados anteriormente, pero en tu revisión de rutina con tu ginecóloga no se ve nada, busca una segunda opinión o de plano invierte en una resonancia magnética de la zona pélvica, sobre todo si tienes síntomas. Una resonancia magnética puede salvarte la vida en caso de cáncer de ovario, por ejemplo. El cáncer de ovario generalmente es letal, mortal. El cáncer de ovario generalmente se detecta ya muy tarde porque es muy difícil de detectar en etapas tempranas.
Suele ser asintomático o presenta síntomas muy vagos como la distensión abdominal, cambios digestivos o urinarios que parecen no tener nada que ver con los ovarios. Se achacan otras cosas y se dejan pasar años preciosos, preciados para hacer algo al respecto. Ese es el problema con el cáncer de ovario, que no se detecta a tiempo. Cuando ya se diagnostica, usualmente es demasiado tarde. Una resonancia magnética pélvica, especialmente si hay síntomas vagos que nadie parece encontrar la causa, puede salvarte la vida. Muchos seguros no la cubren si no hay un diagnóstico o no le ven necesidad urgente de hacerla. Pero aún y si tienes que pagarla de tu bolsa, hazlo. Si hay síntomas raros, misteriosos, místicos, nadie te da una respuesta, una resonancia magnética puede ser la mejor inversión de tu vida. Y no me canso de hacer hincapié en este estudio porque yo misma pude percatarme de lo precisa que es la imagen y toda la información que nos proporciona. En mi caso, yo le pedí a mi doctora que también me hiciera una resonancia o me pidiera una resonancia abdominal porque yo sabía que algo no andaba del todo bien con mi hígado. Si yo no estaba procesando bien el estrógeno, sabía que algo había en mi hígado y que los miomas no era lo único que tenía que revisar. El reporte de mi resonancia mostró una función subóptima de mi hígado, la causa de la dominancia estrogénica que yo presentaba en ese momento. Y el saber que el problema era mi hígado me ahorró muchísimo tiempo de investigación, porque otra causa de la dominancia estrogénica son los problemas en la microbiota intestinal, y ahí pude confirmar que ese no era mi caso. El problema para mí claramente estaba en mi hígado. Ahora, ¿de qué forma el hipotiroidismo puede influir en el desarrollo de miomas? ¿Cuál es la relación aquí? Algo muy importante considerar, aun y cuando el hipotiroidismo sí tiene una influencia en el desarrollo de miomas uterinos, no todas las mujeres con hipotiroidismo los desarrollan y no todas las mujeres con miomas tienen hipotiroidismo. No es como que tengo hipotiroidismo, Dios santo, voy a desarrollar miomas en un futuro. No. Esto nos demuestra que hay múltiples factores en juego como la genética, el estilo de vida, la alimentación, niveles de estrés, exposición a disruptores hormonales, entre otros. No hay una sola causa y el tener hipotiroidismo no nos pone automáticamente en la misma caja para padecer miomas uterinos. ¿Cuándo sí impacta una tiroides lenta? ¿Cuándo sí puede ser una causa de desarrollar miomas? Hay que tener en cuenta que cuando hay hipotiroidismo hay una cascada de efectos en el cuerpo y no me canso de repetirlo. Cuando hay hipotiroidismo no solo se trata de la tiroides, especialmente si tenemos mucho tiempo con el diagnóstico o si tomó muchos años llegar al diagnóstico, que fue mi caso. Tomó muchos años para que por fin me diagnosticaran porque mi TSH no se salía de los límites del laboratorio, pero para mí, ahora que veo mis estudios, ahorita es claro que yo ya traía una función tiroidea lenta desde mis 20s o antes, pero los estudios que más tengo presentes de los que pude rescatar son los que me hice en mis 20s. Cuando hay hipotiroidismo se altera el metabolismo de los estrógenos en el hígado, ya que el hipotiroidismo puede afectar el metabolismo hepático, lo que significa que tu hígado no está eliminando bien los estrógenos y estos se reciclan o acumulan en el cuerpo. La progesterona puede estar baja cuando hay hipotiroidismo y esto favorece un estado llamado dominancia estrogénica, donde el estrógeno es alto en relación a la progesterona. Como ya comenté antes, tener dominancia estrogénica es terreno fértil para el crecimiento de los miomas. Es uno de los factores, dejando de lado la genética, etcétera. El estrógeno es lo que más se liga o se asocia con el crecimiento de los miomas. Un hipotiroidismo que no está bien regulado, ya sea porque no se están consumiendo las dosis adecuadas de hormonas tiroideas o porque no se están consumiendo las formas adecuadas de hormonas tiroideas, o bien porque simplemente no se ha siquiera diagnosticado el hipotiroidismo, esto puede propiciar el desarrollo de miomas uterinos, así como otros desórdenes hormonales como nódulos en la tiroides, quistes en los ovarios, fatiga, retención de líquidos, quistes o nódulos en los senos, eso también es bien importante tener en cuenta, que pueden sentirse al tacto,
No son cáncer, pero pueden hacer más difícil la exploración mamaria para detectar el cáncer, por ejemplo. La dominancia estrogénica también puede provocar que el tejido mamario sea más denso, y un tejido mamario denso es más difícil detectar el cáncer de mama. Como dato adicional, en mujeres con hipotiroidismo es muy común que el tejido mamario sea denso. Y hay estudios donde se ha observado que las mujeres con hipotiroidismo tienen una mayor predisposición al cáncer de mama. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? El hipotiroidismo hace que el hígado no funcione adecuadamente. Un hígado que no funciona adecuadamente no filtra el estrógeno y esto hace que se reabsorba, dejándonos con dominancia de estrógeno. La dominancia de estrógeno puede provocar que el tejido mamario se vuelva denso. Tener tejido mamario denso incrementa el riesgo de cáncer de mama. No por sí mismo, sino porque en una mamografía o en un ultrasonido incluso, esta densidad del tejido hace difícil detectar el cáncer porque se ven de color muy similar. Las que ya se han hecho mamografías me entenderán, junto con un ultrasonido. De hecho, si tienes hipotiroidismo, te recomiendo que siempre te hagas una mamografía acompañada de un ultrasonido. ¿Por qué? Porque el tejido denso se ve como blanquizco. Y adivina qué, el cáncer se ve blanco también. Son manchitas blancas en las mamas. Entonces, si el tejido tiene mucho, la mamografía tiene muchas manchitas blancas o mucho tejido blanco, es fácil que se pierda esa otra manchita blanca que es un cáncer de mama. Por eso es tan importante la detección temprana en el cáncer de mama. Entre más rápido lo detectes, más posibilidades de éxito tienes de eliminarlo. Si ya te han dicho antes que tienes tejido mamario denso y no te han pedido un ultrasonido, pide un ultrasonido. Siempre acompaña tu mamografía de un ultrasonido. Si en tus mamografías no se lee claramente qué tipo de tejido mamario tienes, cambia del lugar donde te estás haciendo la mamografía. Busca de preferencia centros especializados en cáncer de mama, porque ahí te dan un desglose increíble de todo lo que se ve en tu mamografía, justamente porque son especialistas en identificar y detectar el cáncer de mama a tiempo. Yo en lo personal sí puedo tener esa comparación. Me he hecho la mamografía en Hermosillo, en un lugar que es específico para cáncer de mama. Y acá en Tijuana me lo hice en un lugar con un radiólogo normal que no están especializados, y la verdad es que noté muchas diferencias en el reporte de diagnóstico final. Entonces, no necesitas tener cáncer de mama para ir a un lugar especializado en cáncer de mama. Sería mi recomendación. Por este tipo de cosas y por muchas cosas más, es desesperante que el hipotiroidismo se trate únicamente con una pastilla y ya. El hipotiroidismo, así como todos los diagnósticos de enfermedades crónicas, no se desarrollaron en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en dos. Pasaron muchos años para que tu cuerpo se desregulara. Hubo mucha resistencia celular antes, hubo deficiencias de nutrientes antes, hubo muchas cosas que pasaron que tu cuerpo intentó compensar para que tú no lo notaras o no fuera tan obvio este problema que estaba sucediendo en tu cuerpo. Para cuando ya llegase a un hipotiroidismo, un diagnóstico, ya pasaron muchos años, seguramente una década, porque eso es lo que toman las enfermedades crónicas en desarrollarse. No es del año pasado ni de hace 2 años, toma mucho tiempo. Entonces, hago tanto hincapié en que hay que hacer estudios más de fondo. Por eso es que Recupera tu Salud Tiroidea, el programa dura 6 meses. Se hacen 2 estudios funcionales, se piden estudios en sangre, revisamos constantemente cómo se van moviendo tus resultados, tus síntomas. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que revisar, y aún así, teniendo esta revisión exhaustiva, hay veces que no puedes ver ciertas cosas. Imagínate si no prestaras atención a nada más que a tomarte tu pastilla todos los días, pues se van acumulando las cosas y se van complicando las cosas. Pero bueno, no me quiero desviar más del tema, que ya me desvié bastante. A manera de resumen, hasta donde vamos ahorita, ¿por qué se producen los miomas? Ya mencioné factores hormonales. Los miomas responden principalmente al estrógeno, pero también a la progesterona.
Por eso es que se desarrollan o es más fácil que crezcan en nuestra edad fértil. Se cree que disminuyen de tamaño o se ha observado que disminuyen de tamaño en la menopausia donde el estrógeno y la progesterona son bajas. La insulina también es otra hormona que es un factor de riesgo. Y bueno, ya mencioné que el exceso de estrógeno es un factor, pero ¿qué desencadena esta dominancia estrogénica? Hay varios cosas que pueden estar funcionando mal o de forma deficiente en el cuerpo. Puede ser simplemente la relación entre el estrógeno y la progesterona, que tengas muy poca progesterona y eso te deja en un estado de dominancia estrogénica en relación a la progesterona, pero no significa que tengas estrógeno en exceso, simplemente tu progesterona es muy baja. Otros factores que te pueden dejar con una dominancia estrogénica es un mal metabolismo hepático del estrógeno, que fue lo que a mí me pasó, exposición a disruptores endocrinos como plásticos, fragancias, químicos, etc., y un uso prolongado de anticonceptivos hormonales. Otros factores de riesgo son la genética. Si tu mamá, tus tías, abuelas tuvieron miomas, contribuye a que tú también los desarrolles o hay más riesgo de que tú los desarrolles. Entonces hay que prestar atención si hay antecedente familiar. La etnicidad. Las mujeres afrodescendientes tienen 3 veces más posibilidades de desarrollar miomas uterinos. Niveles crónicamente bajos de vitamina D también es un factor de riesgo. La edad, como ya mencioné, mayor diagnóstico de miomas entre los 40 y los 50 años, tener sobrepeso o resistencia a la insulina. Las células de grasa producen estrógeno también, lo que contribuye aún más a una dominancia estrogénica. Por esto, las mujeres con sobrepeso tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar miomas. El estrés crónico y trauma emocional no procesado desde un punto de vista psicosomático también es un factor de riesgo. Emociones reprimidas o trauma sexual tienen relación. Creo que por eso el porcentaje de miomas en general, independientemente de la etnicidad, es muy alto, entre un 70 y 80%, que nos incluye a casi todas las mujeres, porque es común la represión emocional por factores sociales, culturales, etc. Y el trauma sexual puede abarcar muchísimas cosas, el trauma sexual. Abusos sexuales, pero no es lo único. Hay trauma alrededor o en relación a la sexualidad que no se habla, no se trata, en fin. ¿Cómo diagnosticar a tiempo los miomas? Bueno, ya mencioné los ultrasonidos transvaginales, abdominales o una resonancia magnética, que cuando ya se ven en el consultorio, en el ultrasonido que tiene tu doctor o doctora en el consultorio y se puede ver, pues facilito, ¿no? Pero en muchos casos puede haber síntomas y ahí habría que ir a buscar una segunda opinión, tercera opinión o de plano solicitar una resonancia magnética para salir de dudas. ¿Siempre se deben operar los miomas? No necesariamente, depende del tamaño, los síntomas, el deseo reproductivo, si están causando infertilidad, pues bueno, hay que extraerlos para que la mujer pueda embarazarse más fácilmente. Si ya están muy grandes, que ya hay mucha presión pélvica, seguramente hay que intervenir quirúrgicamente, pero si están pequeñitos, puede no ser necesario y incluso de mediano tamaño puede haber intervenciones en el estilo de vida, como por ejemplo si hay sobrepeso, si hay resistencia a la insulina, se pueden abordar esos dos temas con cambios en la dieta, haciendo ejercicio y evitar llegar a necesitar una cirugía. Los tratamientos médicos convencionales, hay medicamentos para la supresión de la producción de estrógeno y progesterona, los cuales pues te inducen una menopausia temporal. Esto hace a veces que se reduzcan los miomas en un 30%, 40%, que muchas veces es en casos muy extremos donde los miomas están muy, muy, muy grandes, que impiden que tu médico opere de manera segura. Entonces, muy seguramente se utilizarán medicamentos para reducir el tamaño y disminuir los riesgos. Obviamente los efectos secundarios de una menopausia inducida con estos medicamentos pues va a incluir todos los síntomas de una menopausia, que son los bochornos, dolores de cabeza, resequedad vaginal,
disminución del deseo sexual, rigidez en articulaciones y músculos, así como depresión. Todo eso puede pasar en la menopausia. Las hormonas son muy, muy importantes, pero en un nivel adecuado. Las opciones quirúrgicas van desde la miomectomía, que es una cirugía conservadora. Puede ser por laparoscopía, dependiendo del caso, o cirugía abierta. Se retiran únicamente los miomas y se dejan intactos los órganos reproductivos. Generalmente la miomectomía se utiliza en mujeres en edad fértil que están buscando un embarazo y que quieren conservar el útero. En todos los casos de mujeres que investigué, la miomectomía se practicaba en mujeres menores a 30 años o a lo mejor un poco más grandes, pero que seguían buscando un embarazo. Entonces la miomectomía únicamente retira los miomas, dejando intacto el útero, los ovarios y todo queda en su lugar. La histerectomía, que es el retiro del útero, conservando los ovarios, es la mejor estrategia a futuro, pero en casos graves puede haber retiro de los ovarios, también de las trompas de falopio, del cérvix, o sea, básicamente te retiran todo porque ya puede ser que sean demasiado la cantidad de miomas, sean demasiado grandes, ya hay quistes, ya hay endometriosis, ya hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, que lo más seguro a juicio del médico es hacer una histerectomía radical, se le llama esto, cuando te retiran todo. Y una histerectomía parcial es generalmente nada más retirar el útero y se conservan los ovarios, las trompas de falopio, para que la producción hormonal no se altere. Muchas mujeres optan por esto cuando ya no desean tener hijos y lamentablemente asociamos el útero únicamente con el periodo menstrual o el embarazo y decimos, ya estoy harta de estar arreglando cada mes, sáquenme la matriz. Pero tiene en algunas mujeres implicaciones mayores. Ahorita lo vamos a platicar. Existe también la opción de una embolización de arterias uterinas, que ese es el procedimiento que a mí me hicieron. Básicamente es tapar las arterias uterinas para que no alimenten de sangre a los miomas. Este procedimiento utiliza unas pequeñas esferas para hacer este tipo de tapón y que los miomas no se sigan alimentando. Con una embolización conservas tu sistema reproductivo, todo queda intacto, es únicamente entrar por una vena. Este procedimiento lo hace un radiólogo intervencionista, no lo hace un ginecólogo, tiene que ser un radiólogo intervencionista. Con este procedimiento sigues teniendo periodo menstrual, en la mayoría de los casos, por lo que puedes buscar un embarazo si así lo deseas. Sí hay riesgos de que incluso con una embolización se adelante la menopausia, depende de la mujer, depende del caso, qué tan complicado sea, cuánto tiempo tenga con el problema, en fin, hay muchos factores que influyen. Pero yo, por ejemplo, tengo mi periodo menstrual después de la embolización y aún con periodo menstrual, pues yo no estoy buscando un embarazo y ya no tengo edad para buscar un embarazo, tengo 45 años, pero yo considero que conservar el útero es importante para otras cosas. De hecho, cuando estaba viendo mi caso, yo en mi investigación me topé con la embolización de arterias uterinas. Le pregunté a mi doctora, pero meramente por el deseo de conservar el útero. Y ahí fue cuando mi doctora consideró que este procedimiento era mucho más seguro por el caso tan complejo que yo presentaba. La embolización fue la mejor opción para mí en todos los sentidos. Redujo pues al 100% los riesgos porque evitó una cirugía. La embolización es mínimamente invasiva. La recuperación es de una semana, en realidad 3 días, o sea, la recuperación es súper rápida. Entonces, yo quería conservar mi útero, no por temas de fertilidad, obviamente, sino porque retirar el útero puede tener un impacto en nuestra salud hormonal a futuro. Conservar los ovarios después de una histerectomía ayuda, sin duda, pero en algunas mujeres puede provocar alteraciones en el flujo sanguíneo uterino, afectando el sistema endocrino y el eje hipotálamo-hipófiso ovárico.
generando cambios hormonales sutiles que influyen en el ánimo, energía y claridad mental. Son cambios sutiles en la producción hormonal, pero yo no quería correr ese riesgo. Me aterraba la más mínima posibilidad de iniciar la menopausia a mis 45 años, considerando que la edad promedio del inicio de la menopausia es de 50 a 51 años. Aún me quedaban algunos años de periodos menstruales y no los quería arriesgar. Podrán pensar que soy masoquista y por qué querría conservar mi periodo menstrual con todas las inconveniencias que pueda llegar a tener. Yo no veía eso, yo veía el riesgo a futuro. Tener periodo menstrual es una bendición si lo podemos conservar, ya que podemos ver de forma clara que aún estamos produciendo hormonas. Cuando ya no tenemos flujo, ya no es tan fácil darnos cuenta cómo están nuestras hormonas. Nuestro flujo menstrual nos da mucha información. En ese sentido, la doctora Lisa Mosconi es una reconocida neurocientífica que se especializa en el cerebro femenino. En su libro The Menopause Brain, analiza en detalle cómo una histerectomía, incluso cuando se conservan los ovarios, puede tener efectos significativos en el cerebro, incluso sin extirpar los ovarios. A veces se altera el flujo hormonal por este cambio en el útero, que ya no hay útero, y esto puede impactar funciones cerebrales como la regulación de la temperatura, el sueño, el ánimo y la memoria. La doctora Mosconi usa imágenes cerebrales para demostrar que la fluctuación o caída de estrógenos frecuente tras una histerectomía, aunque éste conserve la función ovárica, afecta zonas como el hipotálamo, que influye en la regulación térmica, el tronco cerebral, que influye en el sueño, el hipocampo, amígdala, que influye en la memoria y las emociones. La doctora Mosconi destaca que esta adaptación del cerebro post-histerectomía puede elevar el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo, especialmente si se produce antes de los 50 años, en comparación con mujeres con menopausia natural más tardía, que como ya mencioné es entre los 50 y 51 años en promedio. Hay mujeres que la tienen más tarde, incluso mi mamá tuvo oficialmente su menopausia a los 55 años. Pero no quiero espantar a las que ya se han practicado una histerectomía. Más bien quiero informar antes de que las alcancen las consecuencias, si es que es su caso. No significa que a todas las mujeres con una histerectomía les va a pasar lo mismo, pero hay que prestar atención. Si llega a pasar, se pueden mitigar estos efectos. La doctora Mosconi aconseja evaluar la terapia de reemplazo hormonal incluso cuando los ovarios se mantienen, ya que prolonga la señal segura de estrógenos al cerebro. Obviamente esto lo tienes que evaluar con tu médico especialista en reemplazo hormonal y puede ser que no sea tu ginecóloga o ginecólogo. No todos los ginecólogos hacen reemplazo hormonal. Si ya tuviste una histerectomía, tienes que estar revisando tus niveles de hormonas frecuentemente, especialmente si ya notas cambios. De hecho, incluso con una embolización como la que yo me practiqué, necesito monitorear mis niveles hormonales de forma frecuente también, al menos durante el primer año, para ver si la embolización afectó la circulación sanguínea del útero hacia los ovarios. Hasta ahorita parece que todo va bien en cuanto a circulación, porque ya tuve mi periodo menstrual, muy similar a los que tenía antes de la embolización en cuanto a duración, tipo de sangrado, color del sangrado, etc. Los primeros 2 meses que me dijo el radiólogo que era normal. Posterior a la embolización, el sangrado fue muy poco, era más bien como un goteo. Mi flujo no era normal y no se crean si estaba así como a ver si no se me adelanta la menopausia, era como mi miedo. Pero al tercer mes todo se normalizó, mi ciclo llegó como de costumbre antes de la embolización. Le toma tiempo a nuestro cuerpo regresar al balance. Y mi ginecóloga está muy optimista con cómo se están desarrollando las cosas después de la embolización y pues estoy tranquila por ese lado. Una vez que ya tuve mi periodo que yo consideré normal, como que me tranquilicé. Todo procedimiento puede tener riesgos, todos, hasta el más seguro. Hay que estarlo monitoreando, evaluando y no confiarnos. El problema no termina con la cirugía.
la cirugía puede hacer más fácil o más llevadera nuestra vida en el día a día, pero los miomas no son la causa. Son el signo evidente o la cereza en el pastel de algo que está pasando tras bambalinas. Hay algo más que nos llevó a desarrollar miomas y eso es lo que hay que verdaderamente estar monitoreando. Otra cosa que es necesario mencionar es que no todo es reemplazo hormonal cuando hay niveles bajos de hormonas. La doctora Mosconi recomienda un enfoque integral. Nutrición cerebral. ¿Qué significa esto? Para la doctora Mosconi, una dieta tipo mediterránea es óptima. Hacer ejercicio, tener una buena calidad del sueño, buen manejo del estrés, que todas estas son herramientas clave para preservar la salud cognitiva por sí mismas. No nada más es el tema hormonal, es todo lo demás, pero se complica más cuando hay niveles bajos de hormonas. Ahorita está muy de moda el reemplazo hormonal, se hace reemplazo hasta en los spas, todo mundo puede acceder a un pellet, cualquiera se lo puede poner, pero no hay un enfoque integral. Hay que tener cuidado con eso porque a veces, por ejemplo, en mi caso, si no estoy procesando bien el estrógeno en el hígado y me dan reemplazo hormonal, pues me va a ir muy mal. Cualquiera te puede dar hormonas, pero hay que revisar si tu cuerpo está listo para recibirlas, si eres candidata para recibirlas, especialmente si tienes hipotiroidismo. Como comenté anteriormente, puede haber problemas con tu hígado, puedes no procesar bien el estrógeno. En fin, si no procesas bien el estrógeno, aunque no estés produciendo suficiente, puedes terminar con una tormenta hormonal y desarrollar dominancia estrogénica. Ok, ya se me está cortando la voz. Ya hablé mucho. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Esta va a ser la parte 1 sobre los miomas uterinos. La parte 2 les voy a dar ya herramientas, estrategias. ¿Qué podemos hacer para no desarrollarlos o si ya los desarrollamos para reducir el tamaño, mantenerlos bajo control, que no afecten nuestra calidad de vida? Hay bastantes cosas que podemos hacer, revisar, implementar. Pero eso lo dejamos para el siguiente episodio porque ya me alargué mucho y ya se me está secando la garganta, ya no puedo hablar mucho. Dudas, comentarios, ¿qué más? ¿Qué quisieran saber? ¿Qué dudas les quedaron? ¿Qué otras cosas quisieran que abordara en el siguiente episodio? Ahora sí que todo se vale. Todos seguramente hemos tenido dudas en este tema. Yo misma tenía muchas dudas, así que si tienes dudas o quieres que hable de un tema en específico en la segunda parte, déjame un mensajito y me aseguro de abordarlo en el próximo episodio. ¿Ok? Nos escuchamos pronto. Bye, bye.